Gracias, presidenta. Buenas tardes. Lo primero, incidir en que este fin de semana nos enterábamos a través de algunos medios de comunicación que la comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón, de cooperación entre Aragón y el Estado, había llegado a un acuerdo en el que se hacía referencia a uno de los puntos, o del tema, en general, de esta proposición no de ley de Podemos. En concreto, el Gobierno español exige al aragonés que no podrá establecer otra moratoria a grandes superficies. Yo, como parlamentario nuevo, he entendido que en el caso de que el Gobierno español quiera cambiar una ley aragonesa, tiene que venir a este Parlamento aragonés un proyecto de ley que modifique la Ley 4/2015 de Comercio en Aragón y así la podamos debatir y votar. Como no es así, es decir, que no hemos recibido ningún proyecto de ley y creemos que el Parlamento aragonés, que es este, tiene legitimidad y autoridad para aprobar una proposición no de ley como la presentada por Podemos Aragón, la mantenemos para su debate y para su votación en esta comisión. Creemos que las Cortes, su principal función es la de instar al Gobierno de Aragón a que defiendan su postura y no le imponga al Gobierno central la que tenemos que legislar aquí. Entonces, en ese sentido va nuestra proposición no de ley. Y voy a coger una frase hecha que nunca había utilizado en mi vida, pero como en estas Cortes se usa mucho, pues voy a quitarme un poco de jerga que traigo de la calle y voy a traer lo que se entiende aquí. No se puede estar en misa y repicando. Es decir, quiero explicarles. Eso es, soplar y sorber es otra. Pero esa, para otras intervenciones tengo que guardar artillería para otras. Entonces, mientras los pequeños comercios están desapareciendo de nuestros barrios y pueblos, cada vez nuestros vecinos y vecinas están gastando más dinero en grandes superficies, situados en las afueras de las ciudades y de los pueblos. Está de sobras demostrado que tiene que ver, que va unido la apertura de nuevas grandes superficies con el cierre de decenas, cada vez más comercios de proximidad. Es decir, que no se puede estar en misa y repicando. Estoy seguro que todos los grupos parlamentarios van a expresar que están a favor del pequeño comercio y que defienden el comercio de proximidad. Pues bien, todos sabemos que el comercio de proximidad las está pasando canutas y necesita de algo más que palabras. Uno de los pocos resquicios legales que tenemos, de que disponemos, es la moratoria para la apertura de nuevos centros comerciales. Y es exactamente eso lo que traemos Podemos. Es una instancia al Gobierno de Aragón para que se adopte a la mayor brevedad una moratoria en relación a la construcción y la apertura de nuevas grandes superficies comerciales en Aragón. Y, en concreto, lo que busca es la protección del interés general en la concesión de licencias, que es lo que establece exactamente esta Ley 4/2015 del 25 de marzo de Comercio de Aragón. Además, en un segundo punto, solicitamos que se garantice el principio de promoción del comercio de proximidad en el Plan General de Comercio en Aragón y sustituir el actual plan de ordenación de los equipamientos comerciales en gran superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón por un instrumento que, respetando las libertades de establecimiento y prestación de servicios, limite el impacto de las grandes superficies sobre el empleo y el comercio de proximidad. He preferido leerlo literal para que conste la proposición que traemos. Y ahora, dicho de otra manera, para apoyar al pequeño comercio, lo que queremos es que limitemos la proliferación de grandes superficies y al mismo tiempo que promocionemos el consumo de proximidad. Y voy a traer unos datos para asentar y reafirmar estas afirmaciones que he hecho. A principios del 2015 había en Aragón 39 establecimientos, de los que superan 2.500 metros cuadrados. 31 de ellos en la provincia de Zaragoza, frente a los 20 que había cuando se derogó la moratoria de 2005. Entre todos suman 313.813 metros cuadrados, es decir, el doble que en 2005, y el 90% se concentran en torno a la gran metrópoli. Zaragoza se ha convertido, por tanto, en la ciudad española con mayor concentración de centros y superficies comerciales de toda España. Estamos en una situación de sobresaturación. Estamos llegando ya al siguiente paso, que es que hasta los centros comerciales están empezando a cerrar, que es ya lo siguiente. Ya no solamente cierran los pequeños comercios, sino que además grandes superficies están empezando a cerrar también. Y ahora voy a entrar en la argumentación. ¿Por qué defiendo el pequeño comercio en detrimento de las grandes superficies? A diferencia de lo que se suele decir, los grandes centros comerciales no son una fuente de creación de empleo
que contrarreste la pérdida de puestos de trabajo derivada del cierre de los pequeños comercios consecuencia de la apertura de estas grandes superficies. Por cada puesto de trabajo que se cree en una superficie comercial, se destruyen 2 en el comercio de proximidad, especialmente, además, en el mundo rural, y en Aragón tenemos que tener especial cuidado con el mundo rural. Además, las grandes superficies no solamente destruyen tejido y trabajo del pequeño comercio, sino que además conllevan a un empeoramiento de las condiciones laborales. Por citar un ejemplo claro del convenio, las superficies comerciales pagan como un día normal las horas de festivos, mientras que los pequeños comercios se pagan mejor y tienen mejores convenios provinciales. Eso por una parte. Otra de las razones para fomentar el comercio de proximidad y limitar los centros comerciales no es solamente lo referido al empleo estable y de calidad. Los comercios locales y los mercados de barrio son fundamentales para la salud en nuestras comunidades. ¿Por qué? Los propietarios de las tiendas habitualmente viven en la zona en la que tienen la tienda, o cerca, o en otro barrio de la ciudad o del pueblo, con lo cual lo que gastan en sus tiendas suele revertir en la misma economía local. Hay estudios que calculan que el dinero gastado en comercios de proximidad circula en el barrio 3 veces antes de acabar en la economía general, mientras que la mayor parte de lo que se gasta en las grandes superficies sale de Aragón, en este caso, casi de inmediato. Más razones. Las tiendas de barrio suelen ser un buen lugar para encontrarse, para estar de charla, para hacer comunidad con los vecinos. Y esto es importante también. Hablamos también de los desplazamientos. Cuando vamos a las afueras, a los centros comerciales, consumimos mucho tiempo y además mucha energía, porque vamos en coche, consumimos dióxido de carbono, contaminamos, y los comercios locales ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente que suponen los desplazamientos. Además, mucha gente va andando o en bicicleta y pues mejora nuestra salud porque hacemos ejercicio físico. Lo que compramos en una cesta de la compra típica, en una superficie comercial, se calcula que ha recorrido 160.000 kilómetros antes de llegar a nuestra boca, antes de llegar incluso a las estanterías del centro comercial. Mientras que los comercios de barrio, en muchos casos, suelen tener productos más locales o cultivados cerca o fabricados en la zona. Por tanto, los pequeños comercios consumen menos energía. Hoy que hemos hablado con el director general de Energía y Minas de energía, pues es importante ahorrar y ser más eficaces. Lo que no podemos tener es centros comerciales con gigantes congeladores abiertos, luces brillantes encendidas día y noche, puertas abiertas perdiendo la calefacción y el aire acondicionado en función de la estación, etcétera, etcétera, etcétera. Se calcula que una verdulería, una tienda de barrio, consume hasta 3 veces menos energía que una gran superficie similar. Otro punto más. El trato. El tema del detalle al cliente. Eso es algo que está demostrado, que cuando en un barrio o en una tienda de pueblo no encuentras lo que necesitas, lo pides y seguramente el propietario se va a molestar más en encontrar y en responder a tus peticiones. Y por acabar, en los centros comerciales se compra más, y está demostrado, se despilfarra más. Y por último, un argumento así importante que tiene que ver con la ley que pedimos y la moratoria, es que dejemos atrás barbaridades como la transposición obligatoria de la directiva Bolkestein, que tenía como objetivo eliminar los obstáculos que se ponían a la libertad de establecimiento, y vayamos aumentando la capacidad reguladora, en este caso el Gobierno de Aragón, para defender el pequeño comercio, para vertebrar el territorio, para generar puestos de trabajo de calidad y mantener viva la economía real aragonesa, que es de lo que se trata en esta proposición. Gracias.